Con Gabriel hace unos años, respecto del tema este, lo visité en su despacho y hablamos de un libro de Helmut Schmidt que es muy relevante a este trabajo y él me dijo que le encantaba el libro ese y yo había leído el libro ese, es fantástico, lo recomiendo grandemente y nada, estamos ahí. Hay cuestiones y preguntas políticas, económicas a nivel municipal, a nivel de la ciudad y de los estados Ah, y aquí tenemos un individuo que es uno mismo o los demás. La pregunta es cómo el individuo percibe estos problemas, estas preguntas políticas, para parafrasear a Vladimir Ilich Lenin, qué hacer. Entonces, la pregunta es cómo el individuo, antes de qué hacer, es cómo el individuo percibe esta situación. Y la propuesta aquí es que el cerebro humano fue diseñado por selección natural para resolver problemas que nuestros ancestros, problemas relacionados con la supervivencia y la reproducción que nuestros ancestros enfrentaron a lo largo de millones de años. Y no necesariamente el cerebro está diseñado para resolver problemas evolutivamente modernos. Por ejemplo, para distilar el punto si le preguntas a niños de Chicago o de una ciudad, creo que lo mencioné ayer, qué tipo de cosas le tienen miedo los niños dicen predadores, leones, cocodrilos, etc. A pesar de que en la realidad, actuarialmente, los niños son mucho más probables que mueran por accidentes ahogados en la bañadera, electrocutados, etc. Por lo tanto, un sistema del miedo racionalmente calibrado a las tasas de mortalidad moderna dirían que el miedo estaría calibrado a los accidentes de autos, a la electrocución, y sin embargo los niños persisten de un modo en tener miedo a estos predadores que no encuentran en Chicago en general. Y eso es una ilustración pequeña de que el cerebro está diseñado para enfrentar y resolver problemas modernos. Entonces, nosotros no evolucionamos en ambientes con millones de personas o cientos de millones de personas. Entonces, la propuesta es que tal vez, la hipótesis es que tal vez el cerebro, a la hora de percibir estos problemas, en vez de percibirlos como problemas de millones de personas, lo percibe como una escena ancestral donde hay unos pocos actores relevantes a determinadas escenas. Esta es la escena de la redistribución que voy a hablar ahora, esta es la escena del amor romántico, esta es la escena del enemigo, esta es la escena de robar, esta es la escena de cooperar. Hay muchas escenas y el cerebro produce, proyecta conceptos y emociones y decisiones calibradas a la vida ancestral humana. Entonces la hipótesis aquí es que la mente percibe y además genera problemas de distribución económica como una escena ancestral en la que está uno mismo y un pequeño número de actores relevantes. Entonces, esto voy a hablar de la redistribución y de la psicología del juego de cero suma. Este trabajo es con estos colaboradores, incluido Johnny Leda. Ok, entonces la propuesta aquí es que cuando la gente se pregunta qué hacer respecto de la redistribución económica, si estar a favor, si estar en contra, si no considerar que el tema de la distribución económica es un problema to begin with, esa es la otra opción. La gente genera estas percepciones y estas intuiciones y estos sentimientos basado en motivos que son interpersonales, motivos que evolucionaron para interactuar con estos actores canónicos o estereotípicos ancestrales, y no necesariamente about concerns over group-wide processes or outcomes. Déjenme decirles cómo es esto. El modelo básico pequeño que hicimos nosotros, el modelo medio de un cartoon, es que nosotros percibimos el tema de redistribución económica en sociedades de millones de personas con el IRS y las complejidades modernas, la curva de Laffer y todas esas complejidades modernas, pero en realidad la propuesta es que lo percibimos como una escena muy simple, con la persona que está peor, el pobre, el que está peor, el que está mejor que uno, y uno mismo está en el medio, y uno mismo es el observador de esta escena y es el juez intuitivo que diría si quiere redistribución más o menos o no es un problema. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos motivos posibles que entran en juego?
Bueno, hay teorías sobre la evolución de los motivos targeteados a cada uno de estos actores. Para hacerlo rápido, esto es bastante intuitivo. Una persona que tiene necesidad, por estipulación, valora un recurso más alto de lo que usted valora el recurso. Si yo tengo hambre y vos estás saciado, yo valoro una manzana más alto que tú. Y por lo tanto eso en conflicto animal y en animales no humanos y en humanos, la necesidad, todo lo demás igual, determina qué animal se queda con el recurso. Si vos ves que yo estoy muy hambriento, los animales se retiran y dejan que el que está hambriento lo agarre el recurso. Y eso porque el que está más hambriento y valora más el recurso tiene un budget más grande que para gastar en la pelea, y de modo que el resultado de la pelea termina siendo net positivo. Sabiendo eso, el que está saciado se retira. Ok. Entonces, si ve que el hombre que está necesitado necesita una manzana, él va a pelear por la manzana, se retira. Ok. Eso predice la motivación de darle al que tiene necesidad. Todo lo demás igual. Pero incluso si eso es una visión antagonística, pero aún más si la persona esta que está en necesidad es valiosa para usted, usted puede de modo costo efectivo aumentar su bienestar, ¿sí? Puede salvarle la vida con una manzana, para usted es un costo pequeño, eso es una transacción muy, muy costo efectiva y puede generar bien goodwill del lado de la otra persona. Cuando usted necesita la manzana, el tipo le va a dar. Así que, y este sistema de compartir es el sistema que usaban nuestros ancestros cazadores-recolectores cuando no tenían heladeras y savings account para bufferear y self-insure themselves. Ellos almacenaban comida que se pudría otherwise en forma de goodwill. Al yo darle comida a usted tiene goodwill para conmigo, cuando yo necesito usted me da. Entonces, este sistema ancestral de compartir con el que está necesitado da la emoción. Podemos entender la emoción de la compasión en términos de esta historia evolutiva. Cambiando ahora al otro agente, al tipo que está mejor que uno. Por estipulación, el tipo está mejor que uno. A veces esta relación puede ser antagonística en el sentido de que cero suma o suma fija, en el sentido de que si el tipo está en un ambiente de recursos limitados, si hay una sola manzana y ahí tenemos dos personas, si usted consigue la manzana y yo no tengo la manzana, la ganancia para usted es una pérdida para mí. En determinadas circunstancias de modo objetivo, aunque a veces alucinamos suma cero cuando no la hay. Pero podemos pensar que en este contexto de escasez y donde el bien de los demás es un mal para uno y viceversa, una posible best response, la mejor óptima respuesta sería tratar de ponerlo para abajo al otro tipo, porque ponerlo para abajo es inherentemente bueno para uno en este esquema, porque si el otro está peor, uno está rivalmente, posicionalmente mejor. Aunque si el tipo parte de estar mejor que uno, tal vez tiene más riqueza, más aliados, más fuerza física, puede ser peligroso traerlo para abajo al otro tipo, y por lo tanto tal vez lo que esperamos según este esquema es la maliciosidad con esta otra persona, pero también la furtividad, la sigilosidad para evitar ser detectado con este tipo que a fin de cuentas tiene amigos fuertes que si ven que lo traes para abajo te van a pegar. Esta es la emoción de la envidia, una historia para dar la emoción de la envidia. Y después el self-interest, public choice. Los organismos están diseñados para adquirir recursos, para extraer recursos del ambiente físico o del ambiente social. Usted puede conseguir una manzana de un árbol, o usted también puede conseguir una manzana de un tipo que recogió la manzana del árbol. Y esto además tenemos el lenguaje. Hipotetizamos que los hombres, las mujeres, los humanos advocarían para arrangements institucionales que aumenten el share de resources de cada uno mismo. Gordon Tullock y otros gente de Public Choice hablan mucho de esto. Otra gente tiene las propias agendas de uno, cada uno tenemos la propia agenda individual, y por lo tanto esperaríamos que la gente lobby para el self-interest como si fuera en el interés general. Y esto es el self-interest here. Entonces, estos son los tres motivos del modelo simple de que estarían propulsando el apetito por la redistribución económica. Ese es el argumento
de esta hipótesis. Los programas emocionales que tenemos en la cabeza procesan información y están diseñados para influir outcomes de modo que aumenten en general el fitness y el bienestar humano, la reproducción humana. Entonces, esto da que la compasión, la envidia y el self-interest, cada uno de ellos de modo independiente, predeciría de modo positivo apoyo a la redistribución. Dicho más sencillo, si cuanto más compasionado es usted, esperaríamos que más apoye la redistribución. La redistribución es estatal, moderna, del Estado le quita al rico para darle al pobre. ¿Por qué? Porque la compasión le da ganas de ayudar al pobre. Si cuanto más envidioso sea usted, también estaría más a favor de la redistribución, porque acá el tema es castigar al rico más que ayudar al pobre. Y también si uno espera beneficiarse uno mismo de políticas redistributivas, estaría no sorprendentemente también más a favor de la redistribución. Para testear esta hipótesis, trajimos gente al laboratorio y les preguntamos que nos digan en general cuán tendientes, cuán inclinados ellos son a sentir compasión en general. Estas son las variables independientes que predeciría la variable dependiente, que es si están a favor o en contra de la redistribución. Variable independiente número 1, cuán compasionada es la gente, varios ítems de unas escalas establecidas. Simpatizo con los que son homeless, etc. Número 2, medimos cuál es la tendencia general del sujeto mismo, del individuo, a sentir envidia en su vida cotidiana. Por ejemplo, una escala de 1 al 7, siento envidia todos los días. La verdad amarga es que me siento inferior a los demás, etc. Número 3, el self-interest, y el modo que operacionalizamos esto en el tema de la redistribución es, le preguntamos a la gente, imagínese que el Estado implementa una política de altos impuestos para los ricos. ¿Qué impacto usted cree que esos altos impuestos tendría en usted mismo? Y la escala va de 1 a 7. 1 es, yo creo que mi situación económica empeoraría. 7, mi situación económica mejoraría. Turns out que la gente no sabe, los esquemas de transfer que hay son complejísimos y la gente que no son especialistas no tenemos idea cuáles son los marginal tax rates y etcétera. Pero acá esto es una medida intuitiva que es, independientemente de la realidad, que tal vez muchas veces la tenemos mal porque no somos expertos en economía, es simplemente tu intuición, es porque acá la predicción es que lo que importa es la intuición. Si yo creo que me voy a mejorar, yo debería estar a favor de la redistribución y viceversa. Y finalmente, la variable dependiente es el apetito que tiene la gente por políticas redistributivas, so-called progressive redistribución. El Estado le quita a los ricos para darle a los pobres. Y esto lo medimos con ítems tales como los ingresos más altos tienen que ser taxeados más de lo que ahora, el gobierno tiene que aumentar los taxes para ayudar a los pobres, etc. Estos estudios los corrimos en 4 países, en Estados Unidos, India, Inglaterra y Israel, con cientos de sujetos, 1000 en el caso de Estados Unidos, bastantes sujetos. Voy a presentar los resultados. Este es el modelo, los 3 personajes, y voy a presentar los resultados aquí. Recuerde que la variable dependiente, lo que estamos tratando de predecir es si el sujeto mismo está más a favor de la redistribución, más o menos, o está muy en contra de la redistribución. Lo que estamos tratando de explicar basado en estos 3 motivaciones, la compasión, la envidia y el self-interest en materia de redistribución. Estos son los datos, ahora presento los resultados de Estados Unidos, y estos son coeficientes de regresión en una regresión múltiple lineal. Estos números positivos con asteriscos quieren decir que cada uno de estos 3 motivos, como predice la hipótesis, predicen de modo positivo el apoyo a la redistribución. Dejando la envidia y el self-interest, el nivel de esos 2 fijos, cuanto más compasionado es el sujeto más reporta estar a favor de la redistribución, como predice la teoría. Dejando las otras 2 variables fijas, cuanto más el sujeto espera beneficiarse él mismo de la redistribución, no sorprendentemente quiere más redistribución.
Y finalmente el tema de la envidia, dejando los otros dos motivos, es un método estadístico para dejar los otros dos motivos fijos y ver el valor único de la envidia. Cuanto más envidia el sujeto reporta, más a favor de la redistribución está el sujeto. Este es el patrón en Estados Unidos. Explicamos aproximadamente 30% de la varianza en redistribución. Y ahora voy a pasar rápido por estos países. Los números no importan, lo que importa es que el patrón es lo mismo. Los tres motivos todo el tiempo únicamente predicen positivamente querer estar a favor de la redistribución. Esto es verdad también en India, esto es verdad en el Reino Unido y también en Israel. Ustedes verán tal vez que la envidia es el motivo con el beta más bajo. La envidia es uno de los motivos que más la gente está aversa a declarar. Estuvimos un poco sorprendidos que encontramos anything at all con la envidia, porque la gente de Sheikh habla de que la gente no, y es verdad, no decimos que tenemos envidia, hablamos de celos, decimos envidia, pero es envidia buena, jaja. Envidia sana, jaja, sí. Decir que uno es envidioso es súper... es malo, es peligroso, la gente no quiere estar rodeados de envidiosos. Sabiendo eso uno no dice que es envidioso, pero uno es envidioso. Y la elaboración de la envidia en las culturas del Medio Oriente y en el Levante, pero también en todas las culturas del mundo, es fascinante. El mal de ojo, un montón de cuestiones ritualísticas están en relación a la envidia. Son, mi hija es fea, no. Mi hija no. Ok. Uno no dice que sus hijos son bellos, etcétera, porque, bueno, la envidia. Los hijos y todas otras cosas. Ok. Estos son los resultados mismos en tabla. Ahora, los mismos resultados, los tres motivos en el row, los 4 países en las columnas. Esto es simplemente para mostrarles que si usted controla estadísticamente por el sexo del sujeto y la edad del sujeto, y también incluso el nivel socioeconómico del sujeto, los resultados respecto de los 3 motivos resultan no se destruyen. O sea, los 3 motivos independientemente predicen apetito por la redistribución, incluso controlando variables demográficas. Ok. Esto es evidencia entonces preliminar en favor de la hipótesis nuestra que estos motivos interpersonales, que son siento compasión por un tipo que está mal, eso es una cosa de yo y vos, de alguna manera, esto es hipótesis correlacional, no es experimental, pero sugiere que puede jugar estas emociones interpersonales un rol en decidir si estás a favor o en contra de la resolución, que es una affair de millones de personas con instituciones muy complejas. Ok. Evidencia tenemos preliminar que la compasión y envidia por lo menos predicen que hay emociones interpersonales involucradas en el apetito por la redistribución o en la oposición a la redistribución. Los menos compasionados y los menos envidiosos quieren menos redistribución. Ok. Una pregunta que surgió en el pasado varias veces cuando presento estos datos es ¿qué acerca del fairness? Es que el apoyo por la redistribución está driven by fairness. Y eso es una muy buena pregunta. Fairness como un motivo adicional y distinto de estos 3 motivos interpersonales simples o relativamente simples. El problema con fairness es que yo no tengo idea de lo que es fairness. En la literatura técnica, fairness hay definiciones, media docena por lo menos de distintas definiciones de fairness. Obama famosamente dijo que we need a tax code where everybody pays their fair share, y fair evoca una intuición que resulta intuitivo y tal vez entendible lo que quiere decir esto, pero si haces el trabajo detallado de medir lo que es esto, no queda claro lo que es fairness. Quiere decir que todos paguen las mismas cantidades, las mismas tasas proporcionales, o que pagues proporcional a tus capacidades, a tus horas de trabajo. No está claro, y tal vez algunos dicen por diseño, no está claro, pero anyway. Entonces, bueno, para darle a fairness un fair chance, tratamos de medir de manera como sea, de modo tosco y primitivo, lo que es fairness, que no sé lo que es fairness, pero hicimos dos procedimientos. Uno es fairness procedural, es la noción de que
hay fairness si las reglas son las mismas para todos. Entonces hicimos estos ítems y les preguntamos estas preguntas, les preguntamos a la gente simplemente decime en qué medida estás muy de acuerdo, menos de acuerdo, más en desacuerdo con estas cosas. La noción de diferentes estándares para diferentes individuos es ofensiva. Igualdad entre leyes es el principio más importante de una civilización civilizada. Y sumamos estos scores. Cuanto más escoreás vos, si más decís que sí, vos te categorizamos como que sos un tipo con alto fairness procedural, que tenés ese apetito en gran medida. Y la segunda medida de fairness que creamos es una medida distribucional. Esta es fairness de procedimiento y esta es fairness de outcome. Y hicimos el siguiente Money Allocation Task. En esta Money Allocation Task está you, vos sos el sujeto en el experimento, imagínate. Esa persona es you, ahí, que obtiene $100. Y jugás con otras dos personas, persona 1 y persona 2. Y vos tenés que elegir una opción entre 3 posibles opciones. En la opción número 1, ustedes reciben estos $. En la opción número 2, estos $. Y en la opción número 3, estos $. La opción número 3 la llamamos internamente la opción de la compasión, porque si comparás la opción número 3 con la opción número 1, lo que haces en la 3, entre otras cosas, es subir a la person 2 que tenía 80, ahora el tipo percibe $100. Traes al que estaba peor que vos para arriba. Y también subís al número 1. Okay. La número 2 la llamamos envidia, porque la opción número 2, en comparación con la opción número 1, a la persona 1 que tenía 120, ahora la traes para abajo, ¿sí? Ahora el tipo recibe 30, pero adicionalmente a la persona 2 la estás lastimando porque en vez de 80 recibe 70. Y finalmente la opción número 1 la llamamos fairness internamente, porque decidimos por whim, por estipulación, denominar fairness aquella opción que es más comprimida en varianza, que tiene menor varianza total y diferencia entre el payoff personal y de los demás. Eso por estipulación es lo que llamamos fairness. La razón por la que hicimos esta cosa con alocaciones económicas y en algunas iteraciones de estos estudios pagamos realmente así para que la gente diga lo que piensa realmente, es la siguiente. Fairness es una cosa, un misterio. Si vos me preguntás a mí, Daniel, ¿vos sos fair-minded? Yo te voy a decir sí, por supuesto. ¿Qué te voy a decir? Que no. Yo voy a negar. Yo te voy a decir que sí, que soy fair-minded. ¿Okay? Voy a negar. Voy a decir que sí. Ok. Pero el problema de decir verbalmente si fair-minded o no es que, como vimos en el pasado, la envidia, la compasión y 1000 otros potenciales motivos están potencialmente involucrados en fairness. Por lo tanto, queremos una medida tosca, primitiva, pero para empezar por algún lado, que nos permita medir cuál es el apetito que vos tenés por payoffs que están comprimidos, pero no que estén dados porque vos sos envidioso o vos sos compasionado. Verbalmente es difícil de decir eso. ¿Vos sos fair-minded o sos envidioso? Qué sé yo, no sé. Pero con estas alocaciones podemos empezar a medirlo. Si vos elegís la opción número 1, la opción 1 de fairness, te damos un score de 1. Decimos que vos sos fair-minded, pero no por envidia y compasión. Si vos elegís las otras dos opciones, te damos un score de 0. Y hay varias de estas matrices y sumamos tu score y nos permite tener un score de cuán fair-minded vos sos en relación de outcome, pero no por envidia y compasión. ¿Okay? Medimos este apetito por el fairness distribucional a nivel interpersonal, vos y dos individuos más, y también a nivel de los ricos y los pobres como clase, como grupo de gente. Estos son, imagínate, ingresos per cápita, pero la estructura es la misma. Y la pregunta es, no hace falta que miren estos muchos números, pero el resumen de estas investigaciones es que muchas repeticiones del estudio es que los 3 motivos iniciales, la compasión, la envidia y el self-interest, cada uno de esos 3, como antes,
predicen positivamente crear redistribución. Y el nuevo finding acá es que ninguna de las dos versiones del apetito por el fairness, que todos estén sujetos a la misma regla, o un apetito, digamos, estético por payoffs que son comprimidos en varianza, pero no por envy y compasión, ninguna de esas dos cosas predicen que vos quieras redistribución. Dicho de otra manera, dejando las tres emociones, motivos constantes, si vos decís que estás muy interesado en que haya fairness procedural, eso no te hace a vos estadísticamente más hambriento porque haya redistribución. Y del otro es, si vos decís que te gustan payoffs comprimidos en varianza, eso tampoco en general te hace a vos más querer redistribución. Ok, ninguna de las dos fairness predicen querer redistribución. Hicimos further follow-ups. Pagamos por las preguntas de fairness para que nos aseguramos que vos estás diciendo lo que realmente pensás. Eso no hizo diferencia. Fairness sigue no prediciendo querer redistribución. Los tres motivos siguen prediciendo. Tal vez la gente, hay muchos números en la matriz, tal vez la gente sí tiene un apetito por baja varianza y eso predice redistribución, pero es muy confuso todos esos números, entonces pusimos labels en castellano fácil. Mira, acá hay muy están muy comprimidos los resultados, eso tampoco hizo ninguna diferencia. Hay unas teorías de fairness de la imparcialidad. Hicimos experimentalmente propicio que la gente quiera ser imparcial, eso tampoco hizo ninguna diferencia. Diego Aycinena acá hizo un comentario muy, muy agudo. Hicimos otro follow-up para hacer un potencial problema que él detectó y sigue el fairness no teniendo efecto. En resumen de todos estos follow-ups, los tres motivos de modo muy, muy reliable predicen querer estar a favor de la redistribución y el fairness no. Por supuesto que el fairness puede tener un efecto en la redistribución. Otras operacionalizaciones del fairness pueden enteramente tener un efecto, pero esto es lo que nos limitamos nosotros. Redistribución, entonces, en resumen, el final es adaptaciones para motivaciones interpersonales, no necesariamente fairness o concerns para el grupo general, como grupo. Ok. El tema de la envidia, este es trabajo con ellos y Michael Barlev y mi esposa también, que está involucrada en esto. Una pregunta que me concierne, me importa mucho es por qué cierta gente quiere outcomes que son socialmente destructivos, welfare minimizantes. Tal vez son estos 18% o tal vez somos todos nosotros a veces alguna parte del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un antropólogo, George Foster, que hizo trabajo de campo en sociedades campesinas en México y en otros lugares, que tiene unos insights fantásticos, muy agudos, creo, sobre la psicología de la envidia y sobre la psicología de los juegos de suma cero y el antagonismo social. Una conclusión en interim del paper es que él dice que the model of cognitive orientation that seems to me best to account for peasant behavior is the image of limited good. Peasants view their social, economic, and natural universes, their total environment, as one in which all of the desired things in life, such as land, wealth, health, friendship and love, manliness and honor, respect and status, power and influence, security and safety, exist in finite quantities and are always in short supply. Lo bueno para la vida, hay poco de eso. But in addition, there's no way directly within peasant power to increase the available quantities. Consequently, there's a primary corollary to the image of limited good. If good exists in limited amounts, which can't be expanded, and if the system is closed, it follows that an individual or a family can improve a position only at the expense of others. Dicho simple, si estamos en una economía de productividad limitada, hay solo una manzana, somos dos. Si vos tenés la manzana, yo no tengo la manzana. Tu beneficio es inherentemente malo para mí y mi beneficio es inherentemente malo para vos. Esa es la imagen que él, estudiando muchas etnografías, trabajo de campo, etc., él ve un tema recurrente en estas sociedades campesinas
que no están solamente en las sociedades campesinas, están en nuestro corazón también, como dijo Solzhenitsyn o otra gente. Entonces, en el trabajo de Tzintzuntzan da ejemplos concretos que están buenísimos. Cuando unos tipos construyen la casa, lo primero que hacen antes de construir la casa, según él, es construir una cerca para que los demás no vean que tenés una casa linda. Si tenés una comida rica, te tapas el humo, porque el humo también te puede give yourself away. La gente es un esquema anti-Tocqueville, anti-bio-Tocqueville en América, un montón de civic society, cooperación y etcétera. Este es el infierno opuesto. No donar sangre, porque si yo te dono sangre, vos vas a tener más sangre, yo voy a tener menos sangre, no te voy a dar sangre. No te voy a pedir, tampoco, pero no te voy a ayudar a vos, pero tampoco te voy a pedir ayuda, porque si te pido ayuda, tal vez muestro mi inferioridad, no te voy a pedir ayuda tampoco, yo soy... Sí. Y todos son potenciales enemigos de todos, tal vez excepto la familia, etc. Hay muchas sociedades de media escala, hay muchos antropólogos y Helmut Schek y otros, hay fantástica el síndrome psicológico cultural alrededor de esta psicología de cero suma. Lo que hicimos aquí es simplemente medir o expandir empíricamente la intuición y lo que habla Foster y otra gente más. Esto es el esquema del modelo. Si la mente humana percibe que los recursos son limitados en la ecología que vive uno, sea porque realmente los recursos son limitados o porque por alguna razón la mente percibe que los recursos son limitados subjetivamente, entonces eso da que, como dice Foster, las interacciones son antagonísticas en el sentido de que si vos tenés, eso es bueno para vos, es malo para mí y viceversa. Y una vez que tenés este core, este core lo tenés ahí, esta noción es muy generativa, en el sentido de que predice la calibración de muchos diferentes sistemas motivacionales, cognitivos de toma de decisión, emocionales, etcétera, de un modo muy económico. A saber, si vos vivís en un mundo de cero suma o tu cerebro interpreta eso, es esperable que vos estés dispuesto a trabajar duramente para tener honor y estatus posicional, ser mejor que los demás, aun si eso te cuesta welfare. O sea, estás dispuesto en el trade-off de welfare para estar mejor que los otros, estás dispuesto a quemar tus ganados para tener más ganado que los demás. La envidia se espera que esté upregulada. ¿Por qué? Bueno, porque el bien de tu vecino es inherentemente malo, por lo tanto se espera que si tenés esta visión tengas más tendencia a sentir envidia. También tengas más tendencia a sentir Schadenfreude, el concepto alemán de ser alegría por la desgracia ajena, porque si los demás sufren, eso es inherentemente bueno para vos. También el vengefulness, la vengatividad, debería estar también upregulada, porque si yo te hago una transgresión a vos tenés que asegurarte que reducirme a mí, etc. Shame, la emoción que yo estudié y otra gente más estudiaron sobre la desgracia personal y cómo evitar el daño reputacional, también debería estar activada crónicamente alto, porque cada potencial desgracia personal que yo tengo de mí mismo, si me vomito a mí mismo, si no sé decir una palabra, son oportunidades para ustedes para aprovechar, para ponerme para abajo y subir en estatus. Entonces, el sistema crónicamente activado para evitar que se salga información mía negativa. Tener pride la emoción de pride para cementar las ganancias de estatus que tiene uno, aprovecharlas y ponerte para abajo cuando uno tiene un éxito. Compasión tendría que estar down-regulated, porque si te ayudo vos vas a estar mejor que yo. Alta predatoriedad. Los humanos no son partners in cooperation en este esquema cognitivo, etcétera, sino que son objetos tal vez para plunder. Trust, porque yo debería trustearte si tu objetivo en la vida es robarme y pillarme y no te voy a trustear, etcétera. Eso es lo que predice la teoría de Foster. O sea, si vos ves el mundo en términos de cero suma, se predice que todas esas cosas vayan para arriba, la envidia, etcétera, la compasión, trust para abajo.
mientras conversamente si ves el mundo por whatever reason de un modo más mutualístico, hay más recursos, hay más posibilidades de mutualismo y entonces tengas menos envidia, más compasión, etc. Esa es la hipótesis. Bueno, el régimen de la selección natural es inherentemente competitivo, ¿sí? Incluso si la selección natural ocurre, incluso si hay recursos ilimitados, incluso si hay comida ilimitada, ¿sí? Existe selección natural, simplemente por el hecho de que si vos convertís la comida en hijos de modo más eficiente que yo, va a haber selección natural que te va a favorecer a mí sobre mí. Entonces, lo que se espera es que los organismos por default sean bastante competitivos y cero suma, pero por otro lado, dada la existencia, la posibilidad en ciertas especies, en ciertas ecologías de la existencia de juegos mutualísticos, se espera que la selección natural haya crafteado un cerebro que condicionalmente, oportunísticamente, cuando las situaciones son favorables, relajen ese default y sean más mutualísticos. Por ejemplo, con kin y gente que tiene genes en común, cuando aparecen oportunidades mutualísticas, etc. Foster se focaliza en los campesinos, pero la idea aquí es que el síndrome de cero suma o del suma positiva, la otra cara de la moneda, es el output de adaptaciones por selección natural que son parte de la naturaleza humana, y por lo tanto esto no debería estar restricto a sociedades campesinas. Las sociedades campesinas hay circunstancias históricas ecológicas que están más prominentes, pero y de hecho, bueno, o sea, ustedes saben, leen todo el tiempo cuestiones de la redistribución, que hay un montón de redistribución y tantas otras cosas más, hay un montón de discursos en el que las cosas están construidas, interpretadas de modo de cero suma. Hicimos proof of concept de esta noción de cero suma. En Estados Unidos y en la India le preguntamos a los sujetos, a cada sujeto que me digan a mí, al investigador, si usted ve el mundo de una manera de cero suma o no. Y hay dos componentes. Uno es en qué medida vos ves el mundo de modo malthusiano, que hay recursos limitados. Sos muy malthusiano o sos menos malthusiano. Y relacionadamente, pero distinto, es en qué medida vos ves que las relaciones sociales son antagonísticas, donde uno gana y otro pierde, o por el contrario, ambos se pueden beneficiar. Esas son las variables independientes de este estudio, y las variables dependientes son todas las emociones, la tendencia del sujeto a sentir todas las emociones que hablé, envidia, schadenfreude, compasión, etc. Y la conclusión de este trabajo es que efectivamente, en general, encontramos tanto en Estados Unidos como en India la predicción de Foster de que cuanto más el sujeto tiende a ver el mundo de un modo antagonístico y de crear recursos limitados, más efectivamente el sujeto tiende a sentir más envidia, más felicidad de la desgracia ajena, tiende a ser más vengativo, más vergonzoso, más busca el estatus posicional, más predatoriedad. La predatoriedad es una escala de la psicopatía. Un aspecto de la psicopatía es ser predatorio de los demás, utilizar a los demás como un medio para los fines propios, sin importar el daño que uno puede causar al otro. Y cuanto más se lo suma, hay más predatoriedad. Desde este punto de vista, la psicopatía es psicopatología, tradicionalmente, es un fallo mental. Y puede ser que haya un defecto en la mente por varios tipos de razones, pero en este esquema son dos visiones que no son necesariamente contradictorias, pero en este esquema la predatoriedad no necesariamente es un fallo, es una ruptura de un mecanismo, es potencialmente una calibración de la mente de modo funcional. En un medio de guerra de todos contra todos, la predatoriedad tal vez es una best response. También vemos este síndrome a nivel del grupo. No solo es verdad a nivel individual, que cuanto más cero suma inclinado soy yo tiendo a sentir más envidia, etc., sino que además después comparamos indios y estadounidenses como conjunto, y lo que observamos es que los indios reportaron más cero suma que los americanos, y además los indios, como predeciría la teoría si
como un conjunto de seres individuales. Los indios en promedio reportaron también más envidia, menos compasión que los americanos. Y experimentalmente manipulamos de modo experimental. Otro estudio más que hicimos, pusimos a la gente o en juegos antagonísticos o en juegos mutualísticos. El primero que es antagonístico es un constrained dictator game. Simplemente preferís 34 para vos o 34 para vos. Si vos ganás, él pierde. Si él gana, vos perdés. Y la otra posición experimental es ambos reciben $17, bien, o ambos reciben $4, mal. Es un juego tonto porque ¿quién elegiría ambos $4? Algunos que tal vez no prestan atención o que son spiteful eligen 4, la generalidad es 17. Esto hacemos, apareamos sujetos en la computadora que no se ven, juegan este juego, ¿sí? Y juegan este juego en el juego cero suma o el juego mutualístico sin ver lo que el partner elige. Simplemente, acá el coso experimental es simplemente en qué juego, en qué ambiente estás. Y lo que observamos de esto, vos nunca ves lo que elige tu compañero, pero sin embargo, la gente que pusimos en el juego de suma cero, en comparación con los del juego mutualístico, expresan, después le preguntamos, ¿cómo crees que es tu partner? ¿Es trustworthy? Etcétera. Y no sorprendentemente, los que están en un ambiente cero suma reportan que el partner es menos trustworthy, menos nice, es más competitive, más greedy y otras cosas no hacen diferencia. Por lo tanto, todo esto creo que es relevante el diseño de instituciones. Creo que hay un síndrome coherente funcionalmente a nivel individual que calibra la mente para traquear el nivel de cero suma en el ambiente y eso calibra una serie de sistemas consistente con estudios. Esto es una parte del research, hay un montón de partes que hay otra gente que estudia cuestiones similares y hay partes del puzzle que hay evidencia para eso. Está consistente con reportes antropológicos, etc. La redistribución, acá haciendo un poco eco de Thomas Sowell, malamente, la redistribución es un locus muy, creo que tal vez tendiente al antagonismo y a la cero suma, porque en la redistribución hay una pila retrospectiva, no sé si realmente es retrospectiva, pero tal vez conceptualmente existe una pila de recursos, ¿sí? Bueno, no hay distribución de riqueza, hay creación de riqueza. ¿Sí? El concepto de distribución presupone una pila finita de recursos y si la pila es conceptualmente finita, el juego es antagonístico necesariamente. Hay gente que es better off que uno, excepto por el tipo más rico del mundo, creo que Bezos o no sé quién más. Excepto esos tipos, siempre hay alguien que está mejor que uno, siempre hay alguien que está peor que uno. Hay un aspecto interesante de las coaliciones que no hablé, tú tal vez vas a hablar de las coaliciones vying for larger shares of fixed and positional goods, partidos políticos, y tal vez la visión cero suma es inevitable en la redistribución, o tal vez no sé, pero... y el último punto, ahora sí, es que las psicologías del antagonismo y la predatoriedad recibieron menos atención que las psicologías del altruismo y el mutualismo. El altruismo es un misterio evolutivo, porque un organismo habría de dar beneficios a otro a un costo personal. Eso es un misterio evolutivo y que generó que muchos esfuerzos de investigación traten de desentrañar este misterio, por qué evolucionaría el altruismo y cómo es la psicología del altruismo. Hay un montón de research fascinante acerca de la psicología de la evolución del altruismo y la cooperación. Las psicologías del antagonismo y la predatoriedad son menos sorprendentes, que no son misteriosas, de modo que la cooperación, pero creo que de todos modos son partes fundamentales del ser humano y eso es todo. Y con eso les quiero agradecer a ustedes y a otra gente también que facilitaron esto.